vestido ridículo, Margarita! ¿En serio pensaste que ibas a arruinar mi boda con esa cosa? Las palabras de Rodrigo resonaron por todo el salón mientras me arrancaba el brazo y me empujaba hacia la salida. 200 invitados se quedaron congelados, con las copas de champán a medio camino de sus labios. El vestido color durazno que tanto me había costado elegir, ese que me había parecido perfecto, elegante, apropiado para no opacar a la novia, ahora se sentía como una armadura de vergüenza. Sentí cómo el calor subía por mi cuello, cómo las lágrimas amenazaban con arruinar el maquillaje que me había tomado 2 horas perfeccionar. «Rodrigo, por favor, la gente está mirando», susurré intentando recuperar mi brazo. «Que miren. Quiero que todos vean lo patética que eres». ¿Desde dónde nos estás viendo? Déjanos tu ciudad en los comentarios, dale like y suscríbete al canal para saber cómo termina esta historia que te va a dejar sin aliento. Pero debo contarles cómo llegamos hasta aquí, porque lo que parecía el final de mi dignidad resultó ser apenas el comienzo de algo que nunca imaginé posible. Tengo 58 años, y durante 32 de ellos había sido la esposa perfecta de Rodrigo Santibáñez, perfecta en el sentido de invisible. Había aprendido a caminar sin hacer ruido, a hablar sin molestar, a existir sin ocupar demasiado espacio. Rodrigo era arquitecto, exitoso, con una firma que llevaba su apellido en letras doradas. Yo había dejado mi trabajo como maestra de primaria cuando nació nuestra hija Valeria, hace 30 años. «Una madre debe estar en casa», había dicho él, y yo asentí porque así me habían enseñado que debía ser. La boda era de Valeria, mi única hija. Durante meses me había dedicado a ayudarla con cada detalle, las invitaciones, las flores, el menú. Había probado 17 pasteles diferentes hasta encontrar el perfecto. Había visitado 4 floristerías para conseguir las peonías blancas que ella soñaba. Pero el vestido había sido mi única decisión personal en todo ese tiempo. ¿Quién era realmente Margarita antes de convertirse en sombra? ¿Y qué secreto guardaba el elegante extraño que observaba desde la última fila? 2 semanas antes de la boda, Rodrigo había empezado a comportarse extraño. Llegaba tarde, olía a perfume que no era el mío, revisaba su teléfono con una urgencia que nunca había mostrado. Pero yo callé. Siempre callaba. En 32 años de matrimonio, había aprendido que hacer preguntas solo generaba tormentas. El día de la boda amaneció perfecto. Cielo azul sin nubes, temperatura ideal para el jardín de la hacienda San Lorenzo que Valeria había reservado. Me había levantado a las 5 de la mañana para asegurarme de que todo estuviera listo. Las mesas, los centros de flores, la lista de asientos. Para las 10 ya tenía los pies hinchados dentro de mis zapatillas, pero no importaba. Mi hija se casaba. «Margarita, ¿dónde dejaste mi corbata azul?», gritó Rodrigo desde el baño de la habitación del hotel. «En tu maleta, amor, en el compartimento lateral. ¿Por qué no la colgaste? Ahora está arrugada. ¿Para qué sirves?». Tragué saliva. Aspiré profundo. Sonreí como me había enseñado a sonreír, con los labios cerrados, sin mostrar dientes, sin ocupar espacio. Cuando me puse el vestido, mi reflejo me devolvió una versión de mí que casi había olvidado. El color durazno iluminaba mi piel morena. La tela caía suavemente sobre mi cuerpo. No era espectacular, no era llamativo, pero me sentía bonita. Por primera vez en años me sentía bonita. «¿Eso vas a usar?». La voz de Rodrigo sonó detrás de mí, cargada de ese tono que conocía tan bien. El tono que precedía a las humillaciones. «Sí, ¿por qué? ¿Está mal? Te hace ver gorda y vieja, pero supongo que ya no hay tiempo de cambiarte». El nudo en mi garganta se apretó, pero no lloré. Nunca lloraba delante de él. Eso solo lo enojaba más. La ceremonia fue hermosa. Valeria lucía radiante en su vestido de encaje francés. Su esposo, Mauricio, la miraba con adoración genuina. Yo me mantuve en mi lugar, segunda fila, aplaudiendo cuando correspondía, sonriendo para las fotos, siendo la madre perfecta e invisible. Pero durante el cóctel, escucharía palabras que destrozarían todo lo que creía saber sobre su matrimonio. Rodrigo había desaparecido. Lo busqué entre los grupos de invitados, entre las mesas de canapés,
junto a la barra del bar. Nada, hasta que escuché su risa. Esa risa que reservaba para las personas que le importaban, que nunca usaba conmigo. Venía del jardín lateral, detrás de los rosales. Me acerqué sin hacer ruido. Era fácil. Había perfeccionado el arte de no ser notada. Y ahí estaba. Rodrigo con Celeste Montalvo, la coordinadora de eventos que Valeria había contratado. Una mujer de 35 años, delgada, perfecta, con un vestido verde esmeralda que probablemente costaba más que mi auto. Las manos de mi esposo rodeaban su cintura. Sus labios estaban a centímetros de los de ella. Solo unas semanas más. Escuché que decía Rodrigo: «Ya hablé con mi abogado. En cuanto termine la boda de Valeria, le pido el divorcio. No puede quedarse con nada. Firmó un acuerdo prenupcial hace años y ni siquiera lo leyó». La risa de Celeste era cristalina, musical. «¿Y estás seguro de que no va a hacer escándalo? Margarita, por favor. Esa mujer no tiene agallas ni para elegir su propia ropa. Va a firmar lo que le ponga enfrente». El mundo se inclinó. Las rodillas me temblaron, pero me mantuve de pie. Me di la vuelta y caminé de regreso al salón, cada paso pesado como si cargara piedras en los zapatos. 32 años. 32 años convertida en nada. Y él lo planeaba todo con la frialdad de quien cancela una suscripción a una revista. Durante la cena fingí normalidad. Comí el filete que no pude saborear. Brindé con champán que me supo a ceniza. Aplaudí cuando cortaron el pastel. Y cuando llegó el momento del vals de los padres con los novios, Rodrigo me tomó de la mano con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Sonríe», me susurró mientras nos colocábamos en la pista. «No arruines esto también». La música comenzó. La malagueña, tocada por un trío de guitarras. Rodrigo me guiaba con movimientos mecánicos, manteniendo la distancia correcta para las fotos, pero sin un ápice de calidez. Y entonces dijo las palabras que harían explotar su mundo de apariencias. «Ese vestido es ridículo, Margarita», dijo en voz baja, solo para mí. «¿Por qué siempre tienes que avergonzarme? Rodrigo, por favor, no aquí. Estás gorda, estás vieja, y ese color te hace ver como un durazno podrido. Celeste me dijo que hasta la gente estaba comentando lo mal que te ves. Algo dentro de mí se quebró, o quizás se reparó. No estoy segura. Suéltame», dije. «¿Qué dijiste?» «Que me sueltes». Su agarre en mi cintura se apretó, haciéndome daño. «Vamos a terminar este baile y vas a sonreír. ¡Suéltame!». Mi voz salió más fuerte de lo que pretendía. Las cabezas se voltearon. La música siguió, pero el murmullo comenzó. Rodrigo me soltó con tanta fuerza que retrocedí 2 pasos. «¿Quieres hacer un espectáculo?». Su voz subió de volumen. «¿Quieres arruinar la boda de tu hija con tus dramitas?». «Rodrigo, cálmate». Valeria se acercó, pánico en sus ojos. «Tu madre está histérica». Como siempre. Y entonces dijo las palabras que abrirían esta historia. «¡Qué vestido ridículo, Margarita! ¿En serio pensaste que ibas a arruinar mi boda con esa cosa?». Me tomó del brazo y comenzó a arrastrarme hacia la salida. 200 pares de ojos clavados en mí. El silencio era ensordecedor. «Rodrigo, está lastimándome. Vas a salir de aquí ahora mismo. Voy a decirle a todos que te sentiste mal, que tuviste que irte. Y mañana empezamos los trámites de divorcio, porque ya no aguanto ni un día más tu presencia». Estábamos llegando a la puerta cuando una voz detuvo todo. «Disculpe, señor Santibáñez, ¿tiene un momento?». El hombre de cabello plateado que había observado desde las sombras estaba a punto de cambiar todo el juego. Era un hombre mayor, elegante, con un traje que reconocí como hecho a la medida. Su cabello plateado estaba perfectamente peinado hacia atrás. Lo había visto durante la ceremonia, sentado en una de las últimas filas, pero había asumido que era un invitado de negocios de Rodrigo. «No es momento», gruñó Rodrigo. «Estoy ocupado». «Oh, creo que querrá escuchar esto, especialmente usted, señora Santibáñez». El hombre me miró directamente, y en sus ojos vi algo que no había visto en mucho tiempo. Respeto. «No sé quién sea usted», empezó Rodrigo. «Permítame presentarme. Soy Leonardo Aguirre Moreno, abogado de la familia Aguirre. Represento los intereses del patrimonio de don Sebastián Aguirre, recientemente fallecido». El nombre hizo eco en mi memoria. Sebastián Aguirre.
El hermano menor de mi padre, el tío al que no veía desde que tenía 22 años, cuando se peleó con mi padre por negocios y juró nunca volver a hablarnos. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros?, preguntó Rodrigo, todavía sujetándome el brazo. Tiene que ver con su esposa, señor Santibáñez. Verá, don Sebastián dejó instrucciones muy específicas en su testamento, y parte considerable de su fortuna ha sido destinada a su sobrina favorita, Margarita Aguirre de Santibáñez. El mundo se detuvo. ¿Qué? Rodrigo me soltó como si mi piel quemara. La cantidad exacta será revelada en la lectura formal del testamento, pero puedo adelantarles que incluye propiedades en Ciudad de México, Cancún y San Miguel de Allende, además de inversiones y participaciones en 3 empresas. El patrimonio total está valuado en aproximadamente 800 millones de pesos. Sentí que mis piernas no me sostendrían. 800 millones. Mi tío Sebastián, el que había partido en ese viaje a Europa y nunca regresó. El que, según mi padre, había muerto pobre y solo. ¡Ay! Debe haber un error, tartamudeé. No hay error, señora. Don Sebastián fue muy claro. Pasó los últimos años de su vida intentando localizarla, pero aparentemente usted cambió de número varias veces y se mudó. Me tomó 6 meses encontrarla, y entonces el abogado reveló algo que congeló la sangre de Rodrigo. El malentendido, continuó el abogado Aguirre, es que según mis investigaciones, el señor Rodrigo Santibáñez ha estado preparando documentos de divorcio, donde su esposa renunciaría a cualquier derecho sobre bienes matrimoniales. ¿Es correcto? El silencio que siguió podría haber cortado a cero. Es complicado, balbuceó Rodrigo. Por primera vez en 32 años, lo vi sin palabras, sin control, sin poder. La transformación fue instantánea. Su rostro pasó de la arrogancia a la desesperación en segundos. Sus ojos, que minutos antes me habían mirado con desprecio, ahora me buscaban con una necesidad casi cómica. Margarita, amor. Su voz cambió completamente, volviéndose melosa. No sé qué malentendido hubo, pero yo nunca quise... Alrededor nuestro, el murmullo de los invitados crecía como una ola. Podía ver las caras, algunas sorprendidas, otras deleitadas con el drama, algunas más confundidas. Valeria estaba pálida. Su maquillaje perfecto no podía ocultar el shock en su rostro. Y yo, Margarita Aguirre de Santibáñez, la mujer del vestido color durazno, ridículo, tomé una decisión que cambiaría todo. Señor Aguirre, dije, y mi voz salió más firme de lo que esperaba. ¿Cuándo es la lectura del testamento? Mañana a las 10 de la mañana, en mis oficinas. Ahí estaré, sola. Miré a Rodrigo. Por primera vez en décadas, lo miré de verdad. Vi al hombre que me había hecho invisible, que me había robado mi voz, mi valor, mis años. Vi al hombre que planeaba dejarme sin nada. El divorcio que querías, Rodrigo, lo tendrás. Pero va a ser en mis términos, no en los tuyos. Me di la vuelta y caminé hacia la salida, con la cabeza en alto, el vestido color durazno ondeando con cada paso. Detrás de mí, escuché el murmullo explosivo de 200 personas que acababan de presenciar algo que sería hablado durante años en los círculos sociales de Guadalajara. Mientras el aire fresco de la noche tocaba mi rostro, sentí algo que no había sentido en décadas. Miedo, sí, pero también algo más fuerte. Algo que se sentía peligrosamente parecido a la esperanza. Pero no sabía que Rodrigo ya estaba planeando su contraataque y que la guerra apenas comenzaba. Esa noche no dormí en la habitación del hotel que compartíamos. No podía. La sola idea de ver a Rodrigo me revolvía el estómago. El señor Aguirre me había conseguido una suite en otro hotel, el Gran Marqués, con vista a la ciudad iluminada. Me senté junto a la ventana, todavía con el vestido color durazno puesto, y lloré. Lloré por los 32 años perdidos. Lloré por la mujer que había sido antes de convertirme en sombra. Lloré por mi tío Sebastián, al que nunca conocí realmente, pero que aparentemente me había recordado cuando más lo necesitaba. Mi teléfono no dejaba de vibrar. Mensajes de Rodrigo. Margarita, por favor, necesitamos hablar. Fue un malentendido.
Estaba nervioso por la boda. No puedes hacer esto. Piensa en Valeria. Y finalmente, vas a arrepentirte de esto. También había mensajes de Valeria. Mamá, ¿dónde estás? Papá está desesperado. No puedo creer que arruinaras mi boda así. ¿Es verdad lo del dinero? ¿Por qué nunca nos dijiste nada? Cada mensaje era como una puñalada. Mi propia hija, defendiendo al hombre que me había humillado públicamente. Pero quizás no debía sorprenderme. Valeria había crecido viendo cómo su padre me trataba. Para ella era normal. A las 3 de la mañana, alguien tocó a mi puerta. Por un momento temí que fuera Rodrigo, pero era una voz femenina. «Señora Santibáñez, soy Carolina Méndez, asistente del señor Aguirre». Abrí la puerta. Una mujer joven, de unos 30 años, con gafas y un maletín ejecutivo, me observaba con una sonrisa amable. Lamento la hora, pero el señor Aguirre pensó que querría ver esto antes de la lectura del testamento mañana. Me entregó una carpeta de cuero. Dentro había fotografías, muchas fotografías. Sebastián Aguirre había sido un hombre apuesto. En las fotos más antiguas, lo vi junto a mi padre cuando ambos eran jóvenes, sonriendo frente a lo que parecía ser una fábrica textil. Pero había otras fotos más recientes. Sebastián en París, en Roma, en Nueva York, siempre elegante, siempre con esa sonrisa que reconocí de inmediato porque era la misma que veía en el espejo cada mañana. Y había cartas, cartas escritas a mano, con una letra elegante y firme. «Mi querida Margarita», comenzaba una, «sé que nunca leerás esto. Tu padre me lo ha prohibido y respeto su decisión aunque no la comparta, pero necesito que sepas que no te olvidé, que pienso en ti cada día, que la pequeña niña que me llamaba tío Sebas y me pedía que le contara cuentos sigue viva en mi memoria». Las lágrimas volvieron, pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de pérdida, sino de conexión, de saber que alguien, en algún lugar, me había visto, me había valorado. Pero había una carta más, la última que escribió, y su contenido revelaría un secreto que lo cambiaría todo. La última carta estaba fechada 3 meses antes de su muerte. «Margarita, si estás leyendo esto, significa que Leonardo te encontró. Significa que ya no estoy, pero también significa que finalmente puedes conocer la verdad. Tu padre y yo no nos peleamos por negocios, aunque eso fue lo que él te dijo. Nos peleamos porque descubrí algo sobre tu matrimonio con Rodrigo Santibáñez. 3 meses antes de tu boda, contraté a un investigador privado, no porque desconfiara de ti, sino porque desconfiaba de él. Lo que descubrí me heló la sangre. Rodrigo ya estaba casado cuando te conoció. Su primera esposa, Amanda Durán, vivía en Monterrey. Se divorciaron apresuradamente 2 semanas antes de tu boda, pero el proceso fue turbio. Rodrigo le ofreció dinero para que desapareciera y nunca hablara del asunto. Fui a hablar con tu padre. Le mostré las pruebas. Le supliqué que detuviera la boda, pero él ya había invertido demasiado en las apariencias. «La gente va a hablar», me dijo. «Margarita ya tiene el vestido de novia comprado. Los invitados ya confirmaron. No puedo cancelar todo ahora». Me enfurecí. Le dije que estaba sacrificando tu felicidad por su orgullo. Discutimos. Él me echó de la casa y me prohibió volver a hablar contigo. Intenté buscarte de todas formas, pero Rodrigo se aseguró de que cambiaras de número, de que te mudaras, de que te aislaras. Pasé estos años construyendo un patrimonio para ti. Cada inversión, cada propiedad, cada peso fue pensando en el día en que pudiera encontrarte y darte la libertad que tu padre y tu esposo te negaron. Ahora esa libertad es tuya. Úsala sabiamente. Y por favor, perdona a tu padre. Él creía que hacía lo correcto, aunque se equivocó terriblemente. Con todo mi amor, tu tío Sebastián. La carpeta se cayó de mis manos. Amanda Durán, una primera esposa. Mi padre lo sabía. Lo sabía, y me dejó casarme de todas formas. Carolina me observaba con compasión. «Hay más», dijo suavemente. «El señor Aguirre investigó a fondo antes de fallecer. Rodrigo ha estado casándose y divorciándose estratégicamente durante años. Usted es la tercera esposa. Todas firmaron acuerdos prenupciales que las dejaban sin nada. Todas fueron aisladas de sus familias. Todas fueron abusadas emocionalmente. Terminé por ella.
Sí, me levanté y caminé hacia la ventana. La ciudad parpadeaba abajo, indiferente a mi dolor. 32 años de mi vida habían sido construidos sobre mentiras. Mi padre me había traicionado, mi esposo me había usado, y yo había sido tan ciega, pero también había sido sobreviviente, y ahora tenía las armas para luchar. ¿Qué más hay en esa carpeta?, pregunté. Pruebas, documentos, todo lo que necesitará para el divorcio. Y también... Carolina sacó otro documento, una carta de Amanda Durán. Ella vive en San Luis Potosí ahora. Cuando supo que el señor Sebastián la estaba buscando para el caso, aceptó dar testimonio si fuera necesario. Y al día siguiente, en la lectura del testamento, descubriría que la herencia incluía algo aún más valioso que dinero. Las oficinas del bufete Aguirre y Asociados ocupaban el piso 23 de una torre de cristal en el centro de Guadalajara. Llegué 10 minutos antes de las 10, con un traje sastre negro que había comprado esa misma mañana en una boutique cercana al hotel. Si iba a reclamar mi nueva vida, lo haría con dignidad. Leonardo Aguirre me recibió personalmente. Señora Santibáñez, qué gusto que haya venido. Aunque debo informarle que su esposo está aquí. Llegó hace media hora exigiendo estar presente en la lectura. El estómago se me contrajo. ¿Puede impedirle la entrada? Legalmente, no. Como su cónyuge, tiene derecho a estar presente en asuntos que puedan afectar los bienes matrimoniales. Pero puedo asegurarle que lo que está por escuchar le dará todas las herramientas que necesita. Entramos a una sala de juntas de madera oscura y ventanales que enmarcaban la ciudad. Rodrigo ya estaba ahí, sentado en una de las sillas, impecablemente vestido con su traje italiano. Cuando me vio, se puso de pie. Margarita, al fin, necesitamos hablar antes de que... Señor Santibáñez, por favor tome asiento, interrumpió el abogado Aguirre con voz firme. Esto es una lectura formal de testamento, no una sesión de terapia matrimonial. Rodrigo me miró con ojos que intentaban transmitir súplica, pero yo solo veía cálculo. Me senté lo más lejos posible de él. El abogado Aguirre abrió una carpeta de cuero y comenzó a leer. Yo, Sebastián Aguirre Moreno, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro como mi única y universal heredera a mi sobrina Margarita Aguirre de Santibáñez, a quien lego la totalidad de mis bienes, propiedades e inversiones bajo las siguientes condiciones específicas. ¿Condiciones?, interrumpió Rodrigo. ¿Qué tipo de condiciones? El abogado lo ignoró y continuó. Primera condición. El patrimonio será entregado a Margarita exclusivamente a título personal, quedando completamente fuera del régimen de bienes matrimoniales. Ninguna parte de esta herencia podrá ser reclamada, dividida o considerada en procesos de divorcio o separación de bienes. Vi cómo el rostro de Rodrigo pasaba del interés al pánico. Segunda condición. Además de las propiedades mencionadas, lego a Margarita la totalidad de las acciones de Textiles Aguirre S.A., empresa que fundé hace 30 años y que actualmente tiene un valor de mercado de 400 millones de pesos. ¿400 millones? Susurré. Tercera condición. Lego a Margarita el edificio ubicado en Avenida Chapultepec, 847, Ciudad de México, que actualmente alberga las oficinas de Santibáñez Arquitectos. El silencio fue absoluto. Rodrigo se puso blanco como el papel. ¿Qué? Su voz salió estrangulada. Ese edificio es donde está mi empresa. Su empresa opera ahí como inquilina. Señor Santibáñez, aclaró el abogado Aguirre con una sonrisa casi imperceptible. Don Sebastián compró ese edificio hace 15 años y se lo rentó a su empresa a un precio muy favorable. Ahora ese contrato pertenece a su esposa. Pero lo que el abogado leería a continuación haría que Rodrigo comprendiera la verdadera magnitud de su derrota. Cuarta y última condición, continuó el abogado Aguirre. Es mi deseo que Margarita utilice estos recursos no solo para su bienestar personal, sino para ayudar a otras mujeres que se encuentren en situaciones similares a la que ella vivió. Para este propósito, establezco un fondo fiduciario de 100 millones de pesos destinado a la creación de la Fundación Sebastián Aguirre,
que proveerá apoyo legal, psicológico y económico a mujeres en procesos de divorcio difíciles. Margarita será la directora de esta fundación. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero esta vez no las oculté. Mi tío, a quien apenas recordaba, me había visto, me había entendido, y me había dado no solo libertad, sino propósito. Rodrigo se levantó bruscamente, haciendo rechinar su silla. «Esto es absurdo. Tiene que haber una forma de impugnar esto. Ese edificio, mi empresa, llevo pagando renta durante 15 años sin saber que era de él». «La transacción fue completamente legal, señor Santibáñez», respondió el abogado con calma. «Y si revisa su contrato de arrendamiento, verá que tiene una cláusula de renovación anual. El próximo vencimiento es en 3 meses. ¿Me está diciendo que Margarita puede echarme de mi propia oficina? No es su oficina, señor. Es la oficina de su empresa, que opera en un edificio propiedad de su esposa. Y sí, técnicamente, ella puede decidir no renovar el contrato cuando éste venza». Rodrigo se giró hacia mí, y en sus ojos vi algo que nunca antes había visto: miedo genuino. «Margarita, tienes que entender que esto nos afecta a todos. A Valeria también. Si destruyes mi empresa, destruyes el futuro de nuestra hija». Por primera vez en 32 años, reí. Una risa real, liberadora. ¿El futuro de Valeria? Rodrigo, Valeria tiene 30 años, está recién casada con un médico exitoso y acaba de heredar tu departamento en la playa según lo que me contaste. Estará bien. Pero hablemos de mi futuro, ¿te parece? El futuro del que tú planeabas despojarme con tu acuerdo prenupcial fraudulento. Yo nunca... Basta. Mi voz resonó en la sala, sorprendiéndome incluso a mí. Escuché tu conversación con Celeste. Escuché cómo te reías de mí. Escuché cómo planeabas dejarme sin nada. Y ahora resulta que el destino, o mi tío Sebastián, o el universo mismo, decidió que las cosas serían diferentes. El abogado Aguirre carraspeó. «Señora Santibáñez, hay documentos que debe firmar para formalizar la transferencia de bienes. Y también...» Sacó otro sobre. «Estas son las pruebas que don Sebastián recopiló sobre el matrimonio anterior del señor Rodrigo, su primera esposa Amanda Durán, y los patrones de comportamiento que siguió con sus anteriores cónyuges». Le entregó el sobre a Rodrigo. «Quizás quiera revisar esto antes de continuar con cualquier plan de divorcio contencioso, señor Santibáñez. Bigamia técnica, fraude matrimonial, ocultamiento de bienes. Son términos que ningún arquitecto de prestigio querría ver asociados a su nombre en los medios». Rodrigo tomó el sobre con manos temblorosas, sabiendo que la batalla estaba perdida, pero sin imaginar que su hija pronto le haría elegir entre el dinero y la familia. 3 días después, Valeria apareció en mi nueva casa. Sebastián me había dejado una residencia en la zona más exclusiva de Guadalajara. 4 habitaciones, jardín con fuente, vista a las montañas. Me estaba instalando cuando escuché el timbre. Mi hija estaba en la entrada, todavía con ropa de su luna de miel en Santorini. Sus ojos estaban rojos, hinchados de llorar. «Necesito hablar contigo», dijo sin saludar. La dejé pasar. Nos sentamos en la sala, rodeadas de cajas todavía sin desempacar. «Mauricio me dijo que volviera», comenzó Valeria. «Me dijo que no podía seguir en la luna de miel cuando mi familia estaba destruyéndose. ¿Es verdad todo lo que papá me contó? ¿Que vas a quitarle su oficina? ¿Que vas a arruinarlo? ¿Y qué te dijo sobre cómo me trató en tu boda? ¿Sobre su amante? ¿Sobre el divorcio que planeaba sin decirme nada?» Valeria se mordió el labio. «Dice que estaba confundido, que Celeste lo manipuló, que tú exageraste todo porque estás resentida». «¿Resentida?». La palabra me quemó. «Valeria, tu padre me humilló frente a 200 personas. Me llamó gorda, vieja, ridícula. Me arrancó del salón como si fuera basura. Y luego descubrí que llevaba meses planeando dejarme sin un peso. ¿Y yo soy la resentida? Pero es mi papá». Su voz se quebró. «Es mi papá y lo estás destruyendo. ¿Sabes que Celeste lo dejó en cuanto se enteró que no tendrías dinero? ¿Sabes que está tomando de nuevo, como hacía antes de que naciera yo?» «No, no lo sabía. Pero tampoco es mi responsabilidad, Valeria. ¿Cómo puedes ser tan fría?» «¿Fría?». Me levanté. «Te diré lo que es frío, hija.
Frío es que durante 30 años cuidé cada aspecto de tu vida. Te llevé a la escuela, te ayudé con tus tareas, te consolé cuando tu primer novio te rompió el corazón. Te pagué clases de piano que tu padre decía que eran un desperdicio. Te defendí cuando él decía que estudiar diseño era cosa de flojas. Y cuando llega el momento en que necesito que alguien me defienda a mí, tú eliges a tu padre. Valeria lloraba ahora abiertamente. No es justo que me hagas elegir. ¿Que yo te haga elegir? Valeria, tu padre fue quien eligió. Eligió humillarme. Eligió planear un divorcio a mis espaldas. Eligió a Celeste sobre su familia. Y ahora debe vivir con las consecuencias. Pero el edificio... Mamá, su empresa está ahí. Si no renuevas el contrato... No voy a renovárselo a él, la interrumpí. Pero ya contraté a un administrador que buscará otros inquilinos. Rodrigo tiene 3 meses para encontrar nuevas oficinas. No es el fin del mundo, Valeria. Es solo el fin de su control sobre mí. Mi hija se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Y qué pasa con nosotras? ¿Todavía puedo venir a verte? La pregunta me partió el corazón. Valeria, tú siempre serás mi hija. Siempre. Pero necesito que entiendas algo. Durante 32 años he vivido para hacer felices a otros, a tu padre, a ti, a todos menos a mí. Ahora me toca vivir para mí. Y si eso te hace sentir incómoda, lo lamento. Pero no voy a disculparme por ello. Valeria se fue sin decir nada más. Pero lo que ninguna de las dos sabía era que Rodrigo estaba preparando un último y desesperado movimiento. Una semana después, recibí una citación legal. Rodrigo me demandaba por alienación de afectos y exigía una compensación de 200 millones de pesos, alegando que mi comportamiento errático y vengativo había destruido su salud mental y su reputación profesional. Llamé inmediatamente al abogado Aguirre. «Es ridículo», me dijo. «La alienación de afectos ni siquiera es una figura legal válida en México en estos términos. Es una estrategia de intimidación. Quiere asustarte para que llegues a un acuerdo. ¿Y qué hacemos? Contraatacamos. Con todo, la audiencia se fijó para 2 semanas después. Durante ese tiempo, el abogado Aguirre preparó un caso que incluía no solo las pruebas de bigamia técnica y los testimonios de las esposas anteriores, sino también registros financieros que mostraban cómo Rodrigo había estado desviando fondos de nuestra cuenta conjunta a cuentas secretas en las Islas Caimán. «¿Cómo conseguiste esto?», le pregunté, mirando los documentos. Don Sebastián era muy meticuloso. Llevaba años investigando a su esposo, señora Santibáñez. Sabía que eventualmente usted necesitaría estas pruebas. El día de la audiencia llegó con lluvia. Me vestí con un traje sastre azul marino, elegante pero sobrio. Cuando entré a la sala, vi a Rodrigo sentado con sus abogados, 3 hombres en trajes caros con expresiones de suficiencia. Pero su expresión cambió cuando vio entrar detrás de mí a 3 mujeres más. Amanda Durán, su primera esposa. Gloria Sánchez, la segunda. Y Celeste Montalvo, su amante, quien aparentemente había decidido cambiar de bando cuando se dio cuenta de que Rodrigo no tenía el dinero que presumía. «¿Qué es esto?», susurró Rodrigo a sus abogados. «Esto, señor Santibáñez», respondió el abogado Aguirre levantándose. «Es justicia». Durante las siguientes 3 horas, cada una de esas mujeres testificó. Amanda habló del matrimonio apresurado y del divorcio comprado. Gloria describió el mismo patrón: el aislamiento, las humillaciones, el acuerdo prenupcial fraudulento. Y Celeste reveló algo que nadie esperaba. Rodrigo le había prometido casarse con ella y darle acceso a la fortuna de su esposa, admitiendo abiertamente que planeaba divorciarse de mí apenas obtuviera mi supuesta herencia. El juez, una mujer de unos 60 años, con lentes de lectura y expresión severa, escuchó todo con creciente disgusto. «Señor Santibáñez», dijo finalmente, «¿tiene algo que decir en su defensa?». Rodrigo se veía derrotado, pequeño, nada como el hombre arrogante que me había humillado en la boda. Todo fue un malentendido de 30 años y 3 esposas, lo interrumpió la juez. No solo desestimo su demanda, sino que ordeno una investigación formal sobre las cuentas offshore y el posible fraude fiscal. Y señora Santibáñez,
Si decide proceder con el divorcio, tenga la seguridad de que este tribunal se asegurará de que reciba todo lo que le corresponde. Salí de la sala sabiendo que había ganado la batalla legal, pero faltaba la batalla más importante, la batalla por recuperarme a mí misma. 3 meses después, el día que firmé los papeles de divorcio, no sentí el triunfo que esperaba. Sentí vacío, como si hubiera gastado tanta energía en la guerra que olvidé pensar en la paz. Estaba sentada en mi nuevo estudio, una habitación luminosa que había convertido en espacio de trabajo, cuando sonó el timbre. Era Valeria. Se veía diferente, más delgada, con ojeras, pero también con algo nuevo en los ojos, algo parecido a la claridad. ¿Puedo pasar?, preguntó. Siempre. Nos sentamos en el estudio. Entre nosotras, meses de silencio incómodo. Mauricio me hizo ir a terapia, comenzó Valeria. Dijo que no podía seguir casado conmigo si yo no enfrentaba lo que pasó. ¿Y en terapia? Mamá, en terapia me di cuenta de cosas. ¿Qué cosas? De cómo papá nos trató siempre, a las dos. De cómo yo aprendí a verlo como normal porque era todo lo que conocía. De cómo... Su voz se quebró. De cómo te fallé cuando más me necesitabas. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Cuando te vi ese día en la boda, con ese vestido color durazno que te quedaba hermoso, y escuché a papá gritarte esas cosas horribles. Debí defenderte. Debí pararme entre ustedes y decirle que parara, pero no lo hice. Y eso me convierte en cómplice. Me acerqué a ella y la abracé. Mi niña, mi hija, tan perdida como yo había estado. No eres cómplice, Valeria. Eras una víctima también, de un sistema que nos enseñó a las dos a ser invisibles. ¿Puedes perdonarme? No hay nada que perdonar, pero hay mucho que reconstruir. Nos quedamos así, abrazadas, llorando juntas por primera vez en años. Y en ese momento supe que la verdadera libertad no estaba en el dinero que había heredado, ni en el divorcio que había ganado. Estaba en poder abrazar a mi hija sin el peso de 30 años de mentiras entre nosotras. Esa noche, Valeria me ayudó a desempacar las últimas cajas. Encontramos álbumes de fotos, recuerdos de cuando ella era niña. En una foto, yo aparecía sonriendo, verdaderamente sonriendo, con Valeria de 5 años en mis brazos. «Te veías tan feliz», dijo Valeria. Lo era. O estaba aprendiendo a hacerlo. Luego olvidé cómo. ¿Y ahora? ¿Eres feliz ahora? La pregunta me detuvo. ¿Era feliz? Tenía dinero, libertad, una casa hermosa, una fundación que comenzaba a ayudar a otras mujeres. ¿Pero era feliz? Estoy aprendiendo de nuevo, respondí finalmente. Y creo que eso es suficiente por ahora. 2 días después, inauguré oficialmente la Fundación Sebastián Aguirre. El evento se llevó a cabo en el salón principal del edificio que ahora me pertenecía. El mismo edificio donde Rodrigo había tenido sus oficinas antes de mudarse. La ironía no se me escapó. 50 mujeres asistieron esa tarde, mujeres de todas las edades, todas con historias similares a la mía. Historias de matrimonios que las habían hecho invisibles, de esposos que las habían controlado, manipulado, aislado, de años perdidos en la búsqueda de aprobación que nunca llegó. Cuando llegó mi turno de hablar, me paré frente al micrófono con el corazón acelerado. No había preparado un discurso, solo tenía mi verdad. Mi nombre es Margarita Aguirre, comencé, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Y hace 4 meses usé un vestido color durazno a la boda de mi hija. Mi esposo me humilló frente a 200 personas por ese vestido. Me llamó gorda, vieja, ridícula. Y en ese momento sentí que mi vida había terminado. Miré las caras de las mujeres frente a mí. Algunas asentían, otras tenían lágrimas en los ojos. Pero resulta que no fue el final, fue el comienzo, porque ese día un hombre que apenas recordaba, mi tío Sebastián, me dio algo más valioso que dinero. Me dio opciones, me dio la posibilidad de elegir. Respiré profundo. Y esta fundación existe para darles a ustedes lo mismo. No solo apoyo económico o legal, aunque eso es importante, les damos la posibilidad de elegir su futuro, de elegir su libertad, de elegir quiénes quieren ser cuando nadie las está obligando a ser pequeñas. El aplauso que siguió fue ensordecedor.
pero lo que más me llegó fue ver a Valeria en la primera fila, aplaudiendo con lágrimas corriendo por sus mejillas, finalmente comprendiendo todo. 6 meses después de la boda, volví a la hacienda San Lorenzo, no para un evento, sino porque ahora era mía. Resulta que mi tío Sebastián había comprado la propiedad años atrás y la había mantenido como inversión. Ahora era el hogar permanente de la Fundación Sebastián Aguirre. Caminé por el mismo jardín donde Rodrigo me había humillado. Toqué los mismos rosales donde descubrí su infidelidad. Pero ahora el espacio estaba lleno de vida diferente. Talleres de empoderamiento, sesiones de terapia grupal, clases de habilidades profesionales para mujeres reiniciando sus vidas. Valeria vino a visitarme esa tarde. Traía noticias. Papá se va a casar, dijo, con una mujer que conoció en su grupo de AA. Ella es terapeuta. Dice que lo está ayudando a ser mejor persona. ¿Y tú cómo te sientes con eso? Aliviada, creo. Significa que puede seguir adelante. Que todos podemos seguir adelante. Nos sentamos bajo un árbol de jacaranda, el mismo donde Valeria y Mauricio habían posado para sus fotos de boda. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Valeria. Cuando pienso en esa boda, ya no recuerdo el momento en que caminé al altar, ni el vestido, ni siquiera el primer baile. Recuerdo a mi mamá, en su vestido color durazno, caminando hacia la salida con la cabeza en alto. Esa es la imagen que se quedó grabada. ¿Y eso es algo bueno o malo? Es algo poderoso, respondió, porque me enseñó que nunca es tarde para defenderte, para decir basta, para elegirte a ti misma. Esa noche, después de que Valeria se fue, me quedé sola en el jardín. El sol se ocultaba detrás de las montañas, pintando el cielo de naranja y rosa. Colores durazno, pensé con una sonrisa. Cerré los ojos, y por primera vez en décadas no me sentí pequeña. No me sentí invisible. Me sentí exactamente del tamaño correcto, suficientemente grande para ocupar mi propio espacio, pero suficientemente humilde para seguir aprendiendo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Amanda, mi predecesora, quien ahora era voluntaria en la fundación. Acaba de llegar una mujer nueva. Dice que su esposo la humilló en público, que no sabe qué hacer. Le conté tu historia, quiere conocerte. Sonreí. Había una nueva mujer que necesitaba escuchar que los vestidos color durazno no son ridículos, que el final de algo puede ser el comienzo de todo, que la libertad tiene un precio, pero la invisibilidad tiene uno mucho mayor. Me levanté, sacudí mi falda y caminé de regreso al edificio principal. Tenía trabajo que hacer, mujeres que ayudar, vidas que cambiar y una propia vida que seguir construyendo, paso a paso, día a día, porque al final descubrí que la verdadera herencia de mi tío Sebastián no fueron los millones de pesos, ni las propiedades, ni siquiera la fundación. Fue el recordatorio de algo que había olvidado hacía mucho tiempo, que yo importaba, que mi voz merecía ser escuchada, que mi existencia no tenía que ser pequeña para que otros se sintieran grandes. Y mientras las luces de la hacienda San Lorenzo se encendían una por una, iluminando el camino para todas las mujeres que encontrarían refugio entre sus paredes, supe con certeza absoluta que por fin, después de 58 años de vida y 32 de matrimonio, había encontrado algo que no sabía que estaba buscando. Me había encontrado a mí misma.